mensaje cuyo nombre es Tú eres un propósito. Creo que no lo escucharon algunos. Tú eres un propósito. Quiero que busque a alguien que esté cerca de usted y le diga: tú eres un propósito. El mundo, amada iglesia, está lleno de personas que están buscando encajar en lugares. El mundo está lleno de personas que están buscando ser algo o parecer ser alguien. El mundo está lleno de personas que están buscando un propósito. El problema está en que aquel que no sabe que su propósito está en Dios, está buscando propósito en los lugares incorrectos. Amén. Aquel que no conoce su propósito va a estar divagando por ahí, va a estar buscando, tocando las puertas que no tiene que tocar para ver si alguien le da sentido a su vida y así creer que tiene un propósito. ¿Cuántas personas no están invirtiendo en este momento tiempo, invirtiendo energía, recursos, quizás en comenzar un negocio, en comenzar algo, en estudiar algo? Pero no se dan cuenta que las cosas no se dan porque ese no es su propósito. Dígame, cuando usted dice amén, usted está recibiendo. Es como una puerta que se abre en el espíritu donde usted pasa y usted dice amén, recibo esa palabra, amén, así sea. Entonces, el propósito es una palabra que muchas veces podemos pensar que es como cliché. Estamos acostumbrados a escucharlo y a veces creemos que estamos caminando bajo nuestro propósito, pero ciertamente no lo estamos. Es más, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes estar sentado, tú puedes estar adorando, tú puedes estar enseñando en los grupos Rúa, tú puedes estar sirviendo y no necesariamente eso es indicativo de que tú estás viviendo conforme tu propósito. Entonces, no conocer nuestro propósito es como caminar sobre un fuego ardiente. En cualquier momento, ¿qué va a pasar? Nos va a quemar. Si yo empiezo a caminar sobre un fuego ardiente, en cualquier momento, quizás pongo el pie, no lo voy a sentir de una vez, pero me voy a quemar. Entonces, así es aquel que anda caminando sin propósito. Por eso, hoy vengo a hablarte acerca del propósito. Una palabra que quiero que atesores en tu corazón y en tu mente, que te la puedas llevar. Y yo declaro y profetizo, levanta tu mano, que desde hoy se levanta un remanente que empieza a caminar conforme al propósito que el Padre ha establecido para ustedes en el nombre de Jesús. ¿Qué es un propósito? Como significado tiene que es la intención original o la razón por la que algo fue creado. Escucha esto. Propósito es la razón o la intención por la cual algo fue creado. Amén. Entonces, esta palabra proviene del latín propositum, que significa adelante y significa poner. ¿Qué significa en el latín? Adelante y poner, por lo que puede entenderse como aquello que se pone por delante. Presta atención a eso, ya hay alguien que lo está recibiendo. Estamos hablando que propósito es poner algo adelante. Quiere decir que el propósito es más importante que cualquier otra cosa. Amén, ¿estás aquí? Quiere decir que el propósito es lo que tú tienes que poner siempre de primero. Tú no puedes alcanzar cosas sin saber si eso es tu propósito. En estos días yo fui con mi esposo a una universidad. Realmente no iba para allá. No tenemos música de fondo. No iba para allá, iba para un lugar, fuimos a hacer un mandado y yo de paso le dije, ay, vamos a ir ahí para hacer una averiguación, porque yo, aunque terminé todas mis materias de mi carrera en medio de la pandemia o comenzando la pandemia, la universidad cerró, un montón de situaciones, se olvidó de la gente, toda la plata que se invirtió, el tiempo que invertí y bueno, eso quedó así. Y dije, voy a averiguar para ver, yo sé que ellos me pueden convalidar. Cuando llego me dicen, no, te convalidamos si acaso el 50%. Pero mientras yo estaba ahí, yo pensé,
No es malo tener un título. A mí me gustaría poder tenerlo porque solo Dios sabe cuánto me costó los años que estuve estudiando para que al final, por temas de la universidad, eso quedara ahí. Pero mientras la mujer hablaba y me decía, te puedes meter en esta carrera, dijo una palabra clave. Y la palabra clave fue: con esto usted puede buscar trabajo en banco. Esta le funciona para esto o puede buscar trabajo en tal lugar. Y en ese momento vino a mi mente, y yo te llamé a eso. Yo te llamé a eso. Te lo voy a explicar así, porque no quiero que me malinterpretes de que los estudios son malos. No, es que yo dediqué ya muchos años, y si el Señor me lo permite, hasta tengo una carrera que me gustaría hacer. Pero esa carrera es diferente a esa que yo estoy por terminar. ¿Sabes por qué? Porque la otra carrera se alinea a mi propósito. Pero esta carrera que ella me estaba ofreciendo no tiene nada que ver con mi propósito. Cuando yo salgo de ahí, mi esposo me dice: yo no entiendo para qué estabas averiguando eso, si eso no tiene nada que ver con lo que Dios a ti te ha mandado a hacer. Entonces, hoy en día hay personas, aún hay cristianos buscando en qué ocuparse, buscando qué hacer, tocando una puerta de empleo, aun cuando saben que los horarios de ese bendito empleo no concuerdan con los horarios en los que ellos van a la iglesia, o se van a otro lado a tocar una puerta para ver si les dan una beca sin importarle lo que tengan que hacer, y no se dan cuenta que eso no es consono con su propósito. Es que yo entendí que yo, desde que vivo bajo el propósito de mi Padre, desde que lo conocí, ya yo no puedo andar tocando cualquier puerta, ni cualquier puerta que se abre me es funcional, porque hay cosas que no van consonas con mi propósito. Sin embargo, he entendido también que el propósito va a ser que muchas puertas se me cierren. El propósito va a ser que personas me echen a un lado, y tampoco me puedo entristecer por eso, porque sé que tengo un propósito. ¿Tú te imaginas que yo me vaya a estudiar? Creo que me ofrecieron administración, comercio, una cosa así. Y yo nada más cuando veía el plan de estudio decía: Sol, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Huye de aquí. O sea, yo le digo al Señor: Señor, yo quiero estudiar, pero quiero estudiar de tu palabra. Quiero meterme en un instituto, algo que me ayude a fortalecer mi llamado, mi propósito. Pero ahora mismo, imagínate, los viernes la pastora no viene a la iglesia porque está estudiando números. Pastora, los números son importantes, claro que sí, pero entiéndeme el contexto de que ya yo hice todas las materias de una carrera. No es que soy una neófita ni una persona que no tiene conocimiento, sino que entiendo que ahora lo que yo tengo que reforzar es a lo que yo he sido llamada, mi propósito. Dale palmas. Algo que tenemos que entender es que Dios no hace nada. Dios no crea nada sin propósito. Dígale al que está atrás suyo: Dios no te creó sin propósito. Dios no creó nada sin propósito. Es más, en el libro de Génesis podemos ver, todos sabemos que Él creó todo, que Él creó la tierra, que Él creó, cada día creó algo. Pero también podemos ver y confirmar que Dios crea, que hace todas las cosas con propósito y revisa su propósito. Dígale al que está a su lado: Dios te está revisando. Dios revisa su propósito. Si usted ve en la Biblia, en el libro de Génesis dice: y creó Dios los cielos y la tierra, vamos a decir, los cielos y la tierra. Y vio Dios que era bueno. O sea, que Dios todo lo crea con un propósito, y Él ratifica que el propósito, que lo que Él creó esté correcto. Entonces, si Dios no crea nada sin propósito, significa que tú y yo fuimos creados con un propósito. Mira lo que dice, vamos a buscar Proverbios 16:4. Cuando lo tenga, diga amén. Cuando lo tenga, diga amén. Toda obra del Señor que tiene, toda obra del Señor tiene.
hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Toda obra del Señor tiene un propósito. Todo lo que Dios ha creado en nuestra vida tiene propósito. Estás aquí por un... Y estuviste antes en otro lugar por un... Dios nos conecta. Cuando nosotros queremos vivir conforme a su propósito, nos conecta también con personas que nos ayudan a alcanzar el propósito. Por eso te lo voy a explicar ahora. Entonces, asimismo, Dios creó al hombre con un propósito. Es más, quiero pedirle, yo les voy a decir a quién. Quiero que venga mi hijo David, que se pare acá adelante, mirando hacia allá, pero cerca de mí, ajá, aquí está bien. Quiero que venga Itzel con Isabela. Dele Isabela al hermano David, désela. Ese es mi propósito. Agárrela bien. Córrase un poquito para acá. Vamos a decir que Itzel representa a una mujer que está pidiendo un hijo. Una mujer que está anhelando tener un hijo. Amén. Entonces ella está aquí y este es Dios. Él representa a Dios. Y ella puede, póngase así como que usted está orando, algo así. Ella está aquí pidiendo, está clamando, está anhelando que Dios le mande un hijo. Entonces, Dios está escuchando su oración, sí y no. Dios escucha y conoce todo. Pero por encima de la oración que ella puede hacer, Dios tiene en sus manos un propósito. Y en el momento en que esa niña, vamos a entregársela, es entregada a esta persona que está orando, que está pidiendo, no se le está entregando simplemente una vida, un bebé, un niño, una niña. No, se le está entregando un propósito. Y algo que tienes que saber es que el propósito es más importante y más valioso que la misma vida. Si le vas a aplaudir, el propósito vale más que la vida, ¿sí? El propósito es más importante. Y a veces nosotros podemos tener vida, podemos ser personas, seres vivientes que andamos por ahí caminando, pero no tenemos propósito. O mejor dicho, no estamos caminando bajo el propósito. Y aunque andamos por ahí caminando, somos como esqueletos, somos como muertos. Entiende, Dios no hace nada sin propósito. Cuando Dios te creó, tu mamá estaba pidiendo o no te estaba esperando. Quizás tu mamá dijo, ya yo no quería tener más hijos cuando tú naciste, pero Dios no lo mandó porque se le ocurrió, sino porque tenía un propósito contigo. Porque tenía un propósito contigo. Por eso cuando alguien te diga, yo no te planeé, porque hay papás que yo no sé de dónde salieron, que le dicen ese tipo de cosas a los hijos, de que yo no te planeé, yo no sé para qué te tuve. No, tú no te entristezcas ni le digas nada, tú dile tranquilo, tú no me tenías en tus planes, pero en Dios yo soy un propósito. Dios sí me tenía en sus planes. Cuando Ezequiel está frente a los huesos secos, Ezequiel está viendo los huesos. ¿Y qué había en los huesos? Nada, solamente eran huesos, era un montón de huesos. Y Dios le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él le dijo, no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Pero Dios le da una directriz y le dice, profetiza sobre estos huesos secos. Ezequiel viene y profetiza que hay músculos, que hay vida. Y vienen los músculos, empiezan a formarse. Pero aunque los músculos se formaron y se levantaron esos huesos, no había vida sobre ellos. No había vida sobre ellos hasta que Ezequiel profetizó el Espíritu de Dios sobre esos huesos. Entonces dice que se levantaron y se convirtieron en un ejército grande. Entonces podemos ver por la palabra
que el propósito es mayor que la vida, porque los huesos se levantaron porque había un propósito. El Señor dijo: estos serán el ejército de Israel. Había un propósito. Por eso de ahora en adelante deja de vivir por vivir y de andar por andar. Empieza a preguntarle: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿A qué he sido llamado? ¿Qué tienes para mí? Para que tus días en esta tierra sean contados como una persona que vivió en propósito. Cuando Elaya y cuando Isabela nacieron, pero voy a contar lo de Elaya, yo le preguntaba al Señor a qué Elaya, a qué iba a ser llamado el bebé que él había puesto en mi vientre. Ya se pueden sentar, gracias. ¿A qué había sido llamado? Tú ves ahora la moda, creo que aquí nadie se llama así, y si se llama así, perdónenme, ni lo sabía, pero ahora la moda es que si viene una bendita novela turca, nace un niño, se llama como la turca. Que si hay un futbolista, no me lo sé, pero no sé, un Iker Casillas, un Cristiano Ronaldo, al niño le quieren poner así. Cuando mi hijo estaba en mi vientre, yo le dije: Señor, ¿cuál es el propósito con el cual viene este niño? ¿Para qué tú me estás dando este hijo? Y le pregunté: ¿cuál será su nombre? Porque yo entiendo que el nombre de mi hijo y su propósito no va puesto de a dedo, ni por lo que la moda diga, sino por lo que en el cielo ya se ha escrito de él y sobre él. Dice Salmo 139, 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todo ya estaba escrito antes de que tus hijos, antes de que tú y de que yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Por eso yo con mis hijos no ando jugando a lo que está de moda, ni metiéndolos en cualquier cosa. Pastor, ellos están chicos, sí, pero ellos van a crecer y seguimos igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen un propósito, y conforme ese propósito son las actividades extracurriculares. Anota: conforme a ese propósito es las cómicas que ven, conforme a ese propósito son los amigos que van a tener. Porque si yo como madre no le cuido el propósito que Dios ya me reveló de ellos, ¿quién se los va a cuidar? Pero hoy yo veo a los padres metiendo a los niños en cuanta tontería salga. En cuanta tontería salga y es moda, ahí los meten. ¿Y el propósito qué? ¿Y el propósito qué? Dice la palabra que en una ocasión José y María se fueron con Jesús y fueron al templo. Y cuando de repente María y José salieron del templo, y de repente se dieron cuenta que el niño no estaba, Jesús no estaba. Y ellos, dice que pasó 3 días sin saber dónde estaba Jesús, hasta que se regresaron a buscarlo. Y cuando llegaron, dice la palabra que encontraron al niño sentado con los maestros, sentados con los grandes, y que hacía preguntas y que la gente se sorprendía de su sabiduría. Y María le dijo: ¿por qué me haces esto, Jesús? Tú no sabes si yo sufro del corazón, que me puede dar algo. Así somos las mamás. ¿Tú quieres que yo me muera? ¿Cómo tú te vas a perder así? Y él le dijo: mujer, cálmate. ¿Tú no ves que yo estoy trabajando en los negocios de mi padre? ¿Cuáles son los negocios donde tú y tus hijos están trabajando? ¿Cuáles son los negocios donde tus hijos están trabajando en este momento? Tú no los quieres traer a la iglesia. Nosotros, mi responsabilidad, junto con mi esposo como pastores, es que tratamos siempre de tener buen contenido para Communikids, buen personal para Communikids, fiestita, actividades para Communikids. Si vemos que hay un niño que está teniendo problemas, se le trata de dar una consejería, y lo notamos a través de Communikids, al mismo tiempo que lo hacemos con antorcha encendida. Pero tú no traes a tus hijos a la iglesia. Tú no los traes. Tú no los traes porque a ellos les aburre la iglesia. ¿Cuál es el propósito
en el cual tú crees y el fundamento que estás formando y forjando a tus niños. Yo prefiero que me pongan caras, porque yo soy la pastora y yo también veo caras cuando los míos gritan, pero yo prefiero irme al lobby, y en ese lobby te pusimos aire, te pusimos bocina, y pronto viene una televisión para que ni siquiera tengas excusa de no escuchar la palabra mientras estás allá con tu hijo que está llorando. ¿Sabes por qué? Porque creemos en tu propósito. Y creemos en que vamos a brindarte las herramientas para que tú desarrolles el propósito. Amén. Entonces, me gusta Primera de Samuel 16:1. Quiero que lo busques conmigo, y el que lo tenga diga amén, pero un fuerte amén con actitud. Primera de Samuel 16:1. El Señor dijo a Samuel: ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de ¿quién? ¿Por qué? Amén. Escúchame. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando?, le dijo el Señor Samuel a Saúl, si ya yo me he puesto otro rey. El Señor me hablaba en este punto y me decía: hay muchos que andan llorando porque han intentado 1, 2, 3, 5 veces una idea de negocio que no se les ha dado. Hay quienes están llorando porque una pareja se fue, y el Señor a alguien le quiere decir hoy: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por aquello que yo saqué de tu vida porque no va de acuerdo a tu propósito? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo vamos a estar llorando lo que el mismo Dios permite que salga de nuestra vida? Ahora, no todo lo que se pierde quizás tú lo puedes ver de esa misma manera, porque yo también perdí un hijo, mi primer hijo del matrimonio. Nuestro primer bebé, nuestra primera ilusión del matrimonio. Estábamos felices planificando cómo íbamos a arreglar el cuarto, y el Señor permitió que el embarazo se detuviera. Yo lloré amargamente una noche y le dije: no te voy a reprochar, porque ¿quién soy yo? Y entendí que hasta eso que estaba pasando en mi vida tenía un propósito. Y a la 1 de la mañana agarré un cartón, estábamos en pandemia, y empecé a cortar tiras con ese cartón. Y le dije: Señor, dame una promesa para cada uno de estos cartones, porque mañana cuando me tienen que hacer el curetaje en el hospital, aunque yo no sé cómo va a ser y yo me da mucho miedo, tengo que estar sola, yo voy a evangelizar a todas las mujeres que yo me encuentre ahí, porque entiendo que aún las pérdidas conforman mi propósito. Entonces no podemos estar llorando, iglesia, por cualquier cosa que pasa. No, necesitamos entender que el propósito demanda mucho. El propósito demanda que a veces tú no puedas hacer lo que tú quieres hacer. El propósito demanda tus sueños. Yo sé que muchos no están listos para eso, pero el propósito demanda tus sueños. En mi sueño, hace un tiempo atrás, yo tenía muchas cosas. Si yo hubiera hecho un vision board o un prayer board, te aseguro que hubiera habido muchas cosas. Entre esas quizás académicamente, también viajes y un montón de cosas que todas las tuve que entregar para poder aceptar el llamado a mi propósito. Entonces, aquellos que son llamados con propósito entienden que su vida ya no depende de ellos. Entienden que el sacrificio que nos va a tocar es fuerte, porque a veces, yo siempre te lo digo, quizás tú no vas a tener ganas de venir a la iglesia, pero aquel que entiende su propósito y su llamado, aun cuando no tiene ganas, viene. Aun cuando le duele el pie, viene. Aun cuando llega una visita a la casa, viene. Porque entienden de propósito. El tema es que la iglesia no entiende de propósito. La iglesia entiende de comodidad. Sí, la iglesia entiende de comodidad. El evangelio no es cómodo. No te lo puedo decir de otra manera, no es cómodo. El evangelio es sacrificial. Por eso es que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque si fuera fácil,
todos estuvieran escogidos, todos estuvieran aquí sentados. ¿Cuántos han estado y ahora no están? ¿Por qué? Porque no pudieron soportarlo. Pero tú, mira que te digo, esfuérzate y sé valiente. Dale palmas. Una de las cualidades o características que tiene el propósito es que te preserva. Dígale al que está a tu lado, conocer tu propósito te cuida. Vamos a 1 Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 6, y cuando lo tenga diga amén. Muy bien. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David, ¿dónde estaba? Entonces Saúl tomó consigo 3,000 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de ¿quién? Por el camino llegó a un corral de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres y estos dijeron: en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos. ¿Para qué? David se levantó sin hacer ruido. ¿Y qué hizo? Pero en ese momento algo pasó, dice la Biblia, le remordió la conciencia por lo que había hecho y dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él. ¿Por qué? Mira, cuando tú conoces tu propósito, tú no andas envidiando el propósito del que está a tu lado. Cuando tú conoces tu propósito, tú te conviertes en un David y no en un Saúl. Cuando tú no conoces tu propósito, tú eres un Saúl que se siente aludido en el momento en que la gente empieza a aplaudir lo que tu hermano está haciendo. Se te mete el espíritu de Saúl ahí. Pero cuando tú conoces tu propósito, tú entiendes que aun cuando lo que Dios a ti te ha prometido no se ha cumplido, tú puedes celebrar y gozarte. Y aun sabiendo que tú eres el próximo a quien Dios ha llamado, tú no haces lo incorrecto delante del Señor, porque entiendes que a todos les llega su tiempo y su hora. Apláudele. Entonces, el propósito es importante. Es importante, mi amado. Es importante que tú entiendas: pastora, ¿cuál es mi propósito? Lo primero que quiero que entiendas es que tienes un propósito. Luego de eso, claro, hay muchas maneras de poder nosotros empezar a discernir o a notar cuál es nuestro propósito conforme a habilidades que Dios nos ha dado. Sí, todo eso es bueno, pero sepa que lo más importante no es conocer el propósito, sino que se te revele el propósito. Son dos cosas diferentes. Una cosa es darte cuenta de algo. Es que me di cuenta que yo soy buena escribiendo, soy buena hablando, soy buena quizás leyendo, sé leer bien, no cancaneo. Sí, te diste cuenta quizás de una habilidad, de algo que tienes, pero todo cambia cuando el Espíritu Santo de Dios te revela cuál es tu propósito. Dígale al que está a tu lado, dile al Espíritu que te revele su propósito. El Espíritu Santo es el que nos creó, iglesia. Él tiene las directrices y tiene el manual de vida. El propósito no tiene que ver con los títulos. Los títulos son importantes, claro que sí, porque los títulos también te van a ayudar a fortalecer tu propósito siempre y cuando vayan de la mano de Él. Te lo voy a explicar mejor. Si alguno de los chicos de multimedia, por ejemplo, vamos a decir Alanis, ¿dónde está Alanis? Vamos a decir que Alanis, usted la ve que ella siempre está con la cámara y con el celular. Mañana Alanis dice: yo quiero estudiar, yo quiero ser policía. Si ella dice que ella quiere ser policía, todos ustedes se echaron a reír porque ustedes dicen: no la veo. Pero hay gente
que aunque el espejo de Dios le dice que no, quieren ser lo que ellos quieren ser. Porque hay familias que le dicen a los hijos: ay, tu tío, mira, nosotros éramos pobres, pero tu tío Alex, mira, wow, tu tío Alex salió adelante siendo doctor, tú vas a ser doctor. Y el niño ni por ahí, ni la física, ni la química, ni nada, pero tú vas a ser doctor porque eso es lo que le da plata a tu tío Alex, entonces tú también vas a ser doctor. Ah, no, es que tu tía se fue para el extranjero a estudiar, entonces tú también, yo te voy a embarcar, yo no sé, tú te vas en bus, en taxi, en ferry, en Uber, pero te vas para Estados Unidos porque allá donde está la plata. Y lo que tú no sabes es que allá la tía hasta la violaron cuidando niños en una casa, pero todo eso tuvo que padecer y ella vino acá y no te lo contó, pero tú dices, ese es el secreto del éxito. No, no es así, porque esta botella de agua no me puede dar Coca-Cola. Ella no está destinada para darme Coca-Cola. Esta botella de agua no me puede servir como un recipiente para hacer té, porque si yo meto esto en el microondas o lo pongo en el fuego, se va a derretir. Propósito, iglesia, propósito. Esto no sirve para lo que yo quiero, sino para lo que fue creado. Creado. Pero ¿qué pasa si Alanis viene y me dice: yo quiero estudiar diseño gráfico computacional? Usted dice, ahí es. Entonces, pastora, pero usted me habló de los estudios. Sí, es una carrera que la va a ayudar a desarrollar, a crecer y a mejorar lo que Dios le ha puesto en sus manos. Entonces, de la misma manera pasa contigo y pasa conmigo. Si tú vas a estudiar, estudia algo que vaya conforme a tu propósito. Si tú vas a trabajar, busca un trabajo que sea conforme a tu propósito. Si vas a buscar amigos, busca amigos conforme a tu propósito. Si vas a buscar un novio, una pareja, conforme a tu propósito. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lo revela, el que nos dice, el que nos hace saber. Él es el que va a ponerte en tu corazón para qué tú fuiste llamado. Y yo te traje de manera simple y sencilla 3 pasos. 3 pasos donde te voy a mostrar cómo se nos revela nuestro propósito. El número 1, busque Salmos 25:14. Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos, dice la palabra, hará conocer su pacto. Entonces, ¿cómo se me va a revelar el propósito? Fácil y sencillo, conociendo a Dios. ¿Por qué la gente anda por allá afuera ocupando el tiempo en lo que no es? ¿Tú sabes cuántos artistas aprendieron a desarrollar su voz en la iglesia? Yo escuché una entrevista de Daddy Yankee. Daddy Yankee dijo que creo que como a los 18 por allá, que él era cristiano, que él iba a la iglesia, él cantaba en la iglesia. Pero él dijo en la entrevista que algo le pasó, y como algo le pasó, él se fue y él dijo que no iba a ir más a la iglesia. Pero él mismo, aunque no especificó, dio a entender que no era algo grave, sino que tú tienes que entender que el enemigo, el diablo, no mata a propósito. El diablo no mata a propósito, porque el propósito lo da Dios y él no puede matar lo que Dios da. Pero él sí va a estar pendiente de que tú mismo, no él, que tú mismo dañes tu propósito. Entonces él dijo que él salió, pero en esa salida, como él tenía buena voz, empezó a cantar y como, vamos a decirlo así, como por arte de magia, porque viene de Satanás, empezaron a caerles contratitos en discotecas, en cumpleaños, y le empezó a ir bien, y eso le gustó porque le gustó la platita y allá se fue. Pero todos ustedes conocen su testimonio. Y ahora ¿qué predica él? De que aunque estaba en los mejores lugares, aunque llenaba todos los lugares, como ese no era su propósito,
Eso no le llenaba el corazón. Y aunque podía estar ahí, se sentía vacío. Ahora Daddy Yankee, o yo le digo en la casa siempre, el hermano Raymond. Ahora el hermano Raymond está pasando, ¿por qué? Por un divorcio. Yo no lo conozco, no sé quién tiene la razón o que no, pero lo que sí te puedo decir es que Satanás siempre va a estar listo para tirar por un lado, para ver si tú vuelves a lo de antes. Pero cuando tú conoces, se te ha sido revelado tu propósito, tú no estás creyendo en nada de lo que Satanás dice, porque al que se le revela el propósito no cambia nunca más. Segundo punto, conectados y sirviendo a una visión. ¿Cómo Dios va a desarrollar o a revelarme mi propósito? Son muchas las personas que en tu caminar Dios va a ponerte para que te ayuden a acercarte a ese propósito. La primera persona que te ayudó a acercarte a tu propósito fue la primera persona que te habló de Cristo. La primera persona que te invitó a la iglesia, esa persona la utilizó Dios para acercarte a tu propósito. El taxista en mi caso, aunque bueno, en mi caso fue mi mamá, pero el taxista tiene una parte fundamental en mi historia. El taxista fue el último que me dijo, vaya a la iglesia, que Dios tiene un propósito grande con usted, Dios tiene algo wow. Pero en el camino Dios también fue añadiendo a las personas que eran correctas para el desarrollo de mi propósito. Actualmente, fueron muchas las personas, pero actualmente Dios ahora nos conecta con una pareja, con un ministerio, con un matrimonio, nuestros padres espirituales, nuestros apóstoles. ¿Para qué? Para desarrollar el propósito que ha puesto en nosotros. ¿Por qué lo dice así, pastora? Porque acuérdate que el que pone el propósito es Dios. Yo no puedo poner nada nuevo en ti. Yo solamente voy a desarrollar, Lisbeth, lo que Dios ya puso en ti, que tú no puedes ver. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando tú sirves a una visión y te conectas a una visión. En otras palabras, cuando tú vas a una iglesia y tú te sometes, la palabra que a muchos cristianos no les gusta, a una visión. Esta iglesia, comunidad, tiene una visión. Nosotros no somos iguales a las otras iglesias, ni las otras son iguales a nosotros, porque cada una tiene una visión. Y la visión que Dios ha dado para iglesia, comunidad, es para traer una reforma en el interior, para que muchas vidas sean liberadas de la brujería y de la hechicería en el nombre de Jesús, y que las almas conozcan al Padre. Esa es nuestra visión. Y cuando tú te conectas a esa visión, tú empiezas a crecer y a desarrollar tu visión, o mejor dicho, tu propósito. ¿Por qué? Porque Dios te conecta con personas correctas para que se desarrolle el plan que tiene contigo. Algunos de ustedes vienen de una, de dos, de tres, de cuatro iglesias. Algunos de ustedes formaron parte fundamental en una iglesia, pero no era lugar, era parte del camino, pero no era el lugar donde Dios estaba desarrollando lo que a través de esta casa, por su misericordia, ha desarrollado en ti. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tú eres humilde y dices, yo necesito de mis pastores, yo necesito creer en su visión para que Dios desarrolle. Muchos de ustedes jamás se imaginaron lo que era vivir y servir a Dios, y ahora son hasta líderes, y ustedes pueden decir, es más, nos lo testifican, de que wow, yo jamás pensé que Dios podía usarme de esta manera. ¿Por qué? Porque Dios te conectó con las personas correctas para desarrollar lo que había puesto en ti. En la Biblia podemos ver a un Eliseo que le sirvió y se conectó con un Elías, a un José que sirvió en Egipto, a un David que sirvió a Saúl, a una Ruth que sirvió a una Noemí, y nos podemos ir así muchos más. Pero ¿por qué en ellos se ve hasta la doble porción como la pidió Eliseo? Porque ellos se conectaron a una visión. El problema es que el propósito
necesita una visión. Yo tengo un propósito. Y por ese propósito yo estoy en Penonomé, pudiendo estar en cualquier parte de Panamá. Pero yo estoy aquí por un propósito. Pero ese propósito necesita una visión para poder alcanzar y cumplirse. Amén. Entonces, por eso aún nosotros tenemos una cobertura y tú también necesitas la tuya. Amén. Entonces, paso 3, con la ley del proceso. ¿Cómo te va a revelar el Espíritu Santo tu propósito? También te lo va a revelar con la ley del proceso. Quiero que vayamos a Romanos 8:28. Y el que lo tiene diga amén. Amén, amén. Quiero escuchar amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Pero mi parte favorita, esto es a los que conforme a su son llamados. Dale palmas al Señor. No es a cualquiera, es a los que conforme a su propósito han sido llamados. La ley del proceso es que el propósito necesita procesos. El propósito para desarrollarse y para revelarse necesita procesos. Hay procesos muy fuertes que yo tuve que pasar, procesos que ni siquiera ustedes aquí en la iglesia les he contado, porque simplemente fueron cosas muy difíciles que pasé y que en el momento creí que no tenían razón o no entendí por qué pasaban. Pero ahora puedo entender que esos procesos me trajeron hasta mi propósito. Que esos procesos son necesarios. Humanamente, aquí en la tierra hay leyes que nosotros no podemos revocar. Las leyes están establecidas, las leyes de tránsito, las leyes de la gravedad, eso ya está establecido, eso está listo. Pero si tú te pasas un semáforo, ahora es más, los semáforos tienen cámara inteligente y ya te están tomando fotos. A veces el Waze dice, no sé bien cómo lo dice, pero te anuncia que aunque no hay un policía, hay una camarita, ¿sí? Entonces, pasa el tiempo, tú no viste un policía, pero en la ATTT te tienen una boleta, ¿sí o no? De la misma manera hay leyes espirituales y en esas leyes espirituales está la ley del proceso. Una persona que no es procesada no va a alcanzar propósito. No lo va a alcanzar. ¿Sabes por qué? Fácil, sencillo. Porque no está listo. Dios nos procesa. Él nos pasa por diversas transiciones, por pruebas, por situaciones, para formarnos. La formación no viene a través de las flores, más bien viene a través de las espinas, tomando el ejemplo de las flores. La formación no es agradable, no es bonita, a veces no la queremos celebrar, pero los procesos de prueba, Paola, hija, nos forman. Quitan lo que a Dios no le agrada y nos convierten en la persona que Dios necesita para el propósito. Hay muchas pruebas, pero todavía me faltan muchas pruebas más. Te faltan muchas pruebas más. Otros en tu lugar no estuvieran aquí porque no soportarían lo que tú has pasado. Pero a causa de lo que has pasado y de lo que has soportado, hoy puedes estar aquí cumpliendo tu propósito. Cumpliendo tu propósito. Iglesia, el propósito no te lo va a revelar un hombre, no te lo va a revelar una mujer. El propósito te lo va a revelar quien te creó. El Espíritu Santo de Dios te va a revelar. ¿Por qué? Porque dice en la Biblia que Él habla lo que ya Él ha escuchado. Porque Él no viene y se inventa algo. Lo que se está hablando en el cielo es lo que Él viene y nos habla en el tiempo actual. Persona que tiene propósito, persona que va a ser procesada. A veces hay personas que me dicen, pastora,
yo siento que paso una y otra, como que no me levanto. Sin embargo, veo otras personas que no la pasan tan difícil como yo. Quizás es porque esas personas no están caminando en su propósito, sino que están caminando en el propósito que ellos se quieren crear. Háblame de una persona exitosa que no tenga a Dios, porque a veces pensamos que propósito es éxito y el éxito es riqueza. No, no. Leíamos incluso el martes en la clase de fe del hombre rico y Lázaro, el mendigo. ¿Quién alcanzó el propósito ahí? El mendigo lo alcanzó. El otro estaba que se comía, que ardía allá abajo, porque dice que miraba hacia arriba. Y el que estaba arriba le dijo a Abraham: los de aquí no pueden bajar y los de allá no pueden subir. En vida te fue muy bien y a este le fue muy mal. Significa que hay procesos que vas a pasar, pero tranquilo. Si tú sabes que estás caminando en tu propósito, tranquilo. Le dieron el trabajo, la posición al que estaba a tu lado, tú sabes que tú lo merecías, tranquilo. Hay un propósito por el cual Dios a ti no te lo ha dado. Y después en el camino quizás te vas a dar cuenta que a esa misma posición que le dieron a otro, le cambiaron el horario. Y ahora ese no puede tener los domingos libres, pero tú sí vas a la iglesia. Propósito. Te caíste, se te perdió la cartera, se te dañó el carro. Propósito. Hay un propósito, porque empezamos leyendo que Dios todo lo hace con propósito, que Él no ha creado nada sin propósito. Todo, esta noche fue creada con propósito. Que vinieras a su casa es un propósito. Que escucharas esta palabra es un bendito propósito. Y termino con esto y te lo dejo como una oración que tú puedes hacer. Salmos 138, 8. Salmos 138, 8. Cuando lo tenga, diga amén. El Señor cumplirá en mí. El Señor cumplirá en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. El Señor cumplirá en ti su propósito. El Señor cumplirá en ti su propósito. Aunque todo parezca que no se va a cumplir, su propósito es más importante que tu propia vida. O sea que cuando Dios te dio vida es porque Él sabía que el propósito se tenía que cumplir. Es decir, que si tú te esfuerzas, tu propósito se va a cumplir. ¿Cómo así, pastora, que me esfuerzo? Sí, el propósito no se va a cumplir en aquellos que no miran a Dios. El propósito no se va a cumplir en aquellos que no buscan a Dios. El propósito solamente se va a cumplir en aquellos que reconocen a Dios y que le dicen al Señor: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Aquellos que le dicen: Señor, es por aquí o es por allá, pero ¿por dónde quieres tú que yo vaya? ¿Cuál es la puerta que no me desvía de mi propósito? ¿Será que esta decisión que quiero tomar me desvía del propósito? ¿Será que esto me acerca a mi propósito? ¿Será que es por aquí que yo seguiré caminando en dirección hacia mi propósito? Solo así Dios está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para el cumplimiento de su propósito. Yo de eso estoy segura. Me gusta cómo en la Biblia incluso el Señor cambiaba nombres para cumplir propósitos. Yo no sé si me entendiste esta, pero el Señor incluso cambiaba nombres para cumplir el propósito. ¿Vas a aplaudirle? Cuando nosotros vemos a Abraham, hay que decirlo así, Abraham, el significado de su nombre es Padre exaltado. Padre exaltado.
Pero en el hebreo este significado se refiere al patriarca de un pueblo. El patriarca de Penonomé, solo Penonomé. Pero viene Dios y le cambia el nombre y ya no se llama Abraham, sino que le pone Abraham. Y uno dirá, solamente le agregó una letra, pero esta letra cambió el significado. Ahora no se llama Padre exaltado, sino Padre de multitudes. Padre de multitudes. Porque el propósito para él no era ser solamente el padre de Ismael y luego de Isaac, sino el padre de las multitudes, el padre de la fe, el que todavía nosotros recordamos y hasta tuvo que ver con nosotros. Padre de multitudes. Dios hasta cambia el nombre con propósito. Lo mismo hizo con Sarai a Sara. Yo busqué y en ambos nombres dice que su significado es princesa. Y yo decía, aquí tiene que haber algo diferente, Señor. No puede ser, porque ¿para qué le cambiaste el nombre? Le hubieras dejado Sarai. Pero luego entendí que en el versículo donde Dios le dice a Abraham que le estaba cambiando el nombre a Sara, le dice, porque ahora será llamada madre de multitudes. Propósito. Sarai la estéril, sí, pasó a ser Sara, no tenía hijos, pero Dios tenía una promesa conforme a su propósito, madre de multitudes. Y yo creo que yo estoy aquí frente a muchas personas a las que Dios hoy va a empezar a cambiarles el nombre, a las que va a empezar a transicionarlas y meterlas en su propósito. En el nombre de Jesús lo declaro sobre tu vida. Porque nunca Dios trae una palabra sin un Dios no me va a poner a hablar de propósito si no tiene propósito. Entonces yo sé que hay personas que hoy van a salir de aquí diciendo, Señor, perdóname por haber tomado estas decisiones, pero hoy me meto en mi propósito. Mira, hay gente que deja procesos y los deja ahí. Es como la escuela, como la universidad. Yo tuve muchos compañeros que decían, ay, no, esta materia es muy difícil, déjala ahí. Voy avanzando con la otra, voy avanzando con la otra, voy avanzando con la otra. Y cuando estaban a punto de graduarse, una limitación. ¿Cuál era la limitación? Todo lo que dejaron colgando. Y no se pueden graduar así. Tienen que volver ahora hacia atrás y ponerse a cuenta en todas esas materias. Entonces yo siento en mi espíritu que hay gente aquí que hoy va a tener que decir, Señor, tomo de nuevo mi proceso porque me quise salir porque no estaba dispuesta a cumplir el propósito. Pero hoy yo sé que aquí hay hijos entendidos que salen para cumplir el propósito de Dios en su vida. Te voy a leer este verso que me dio el Señor mientras estábamos en la adoración. Job 34, y ya sí me fui. 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, si Dios recogiese de ti, hija Ingrid, y de todos nosotros, su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Estás vivo por un propósito. Si le vas a aplaudir, dáselo con gozo. Si Dios quitara de nosotros nuestro propósito, volveríamos al polvo y seríamos nada. Afuera hay muchos que Dios no les ha quitado el propósito. Y aún yo estuve ahí, donde caminaba conforme al propósito que a mí me parecía. Si hoy tenía una amiga y ella tenía un propósito que yo consideraba que daba resultado, ese era mi propósito. Si mañana un familiar hablaba de un propósito que parecía bueno, ese era mi propósito. Pero ninguno era mi propósito. Yo no encajaba ahí. Y estoy segura que tú tampoco encajabas en aquellos propósitos donde quisiste caminar. Porque lo único que va a darte vida
y que va a darle vida a tu vida y que va a darle sentido a tu vida y que va a darte alegría en esta vida es caminar bajo el propósito de Dios. Ponte de pie. Dale palmas y ponte.